Bueno, les explico que este tema que podría resultar un poquito raro el nombre o diferente de lo que comúnmente se presenta en estos documentos, tiene dos intenciones. Una intención es crear una premisa sobre cómo enseñar métodos sobre la complejidad para el diseño. Es algo con lo que nos hemos topado recurrentemente de cómo bajar este asunto del cual muchos de nosotros ya comprendemos y hablamos y tenemos tiempo realizándolo, pues bajarlo a un discurso y a una narrativa que pueda ser muy interesante para los jóvenes estudiantes del diseño principalmente, más en un entorno como el que platicaba ahorita la doctora Kateri, un entorno que es relacional completamente y que ya no podemos hablar solamente de forma y función sin atender las relaciones que suscitan alrededor, ¿no? Le dan a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, pues perseguimos aterrizar esto a una narrativa fácil, entre comillas, pero más cercana a una educación de licenciatura y a una divulgación. Ahora, el objetivo de divulgar sobre qué queríamos crear la narrativa. La narrativa principal con la intención de este artículo pues es ir brincando o ir pasando del paradigma de educación reduccionista en el diseño hacia el paradigma de la complejidad. Y esto, quiero ser muy claro, no quiere decir que abandonemos el principio reduccionista del método científico y demás, pero sí creemos, y es lo que vamos a intentar de narrar aquí, que la complejidad debería de poder absorber el método reduccionista para integrarlo como una dinámica más de la complejidad del sistema. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva hacemos una comparación entre los dos métodos, ¿no? Casi todos los que estamos aquí, o todos, fuimos más instruidos a partir de que seamos diseñadores, sobre un método reduccionista que nos enseñó que forma y función era lo que aplicaba principalmente para crear diseño, ¿no? Pero no necesariamente en la complejidad así lo es y es uno de los objetivos a explicar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues el reduccionismo comúnmente analiza las partes, ¿no? De hecho, la palabra de análisis significa pues quitar todo y simplemente quedarme con un problema en específico y olvidarme de que tiene relaciones con todos los demás. Y la complejidad, no, la complejidad lo que intenta comprender es que realmente un problema se suscita alrededor de diferentes problemas que están creando un entorno con una problemática o con un fenómeno, sería la palabra correcta, con un fenómeno determinado que tiene diferentes fenómenos más, en una escala más pequeña, que están suscitando realmente esa problemática. Entonces, ese es el punto del cual partimos. ¿Verdad? La siguiente, por favor, diapositiva. Esta lógica de la complejidad la vemos básicamente y arduamente en los procesos biológicos, en el estudio de la naturaleza, en las dinámicas de la naturaleza. Aquí vemos diferentes imágenes de cardúmenes de peces, de manadas de lobos, de manadas de monos japoneses, en los hongos, en las bacterias. ¿Cómo es que realmente es una lógica que está implícita en la naturaleza? Pero al menos durante hasta 1950, que es cuando empieza la teoría general de sistemas, no teníamos una lógica tan avanzada científicamente para poder entender estos patrones, en los cuales realmente queremos sustentar una nueva visión del diseño. La siguiente, por favor. Bueno, entendemos que la complejidad, entonces, para divulgarla, para enseñarla, para capacitar a personas desde la complejidad, pues no es un sentido tan fácil en estos momentos porque la educación, como les comento, viene de un paradigma reduccionista, el cual no es necesariamente malo, al contrario, nos ha traído muchos beneficios, pero sí para meternos en este entorno que sea más benéfico y tener una humanidad más cercana al entendimiento de la colectividad y de lo relacional que somos con el entorno, pues tendríamos que acercarnos a estos principios de complejidad. Para entender la complejidad, hay autores como Siller que me mencionan que estos puntos serían como los básicos para entenderlo. Y cada uno de estos puntos, pues ustedes que muchos de ustedes son expertos en esto, saben que se derivan en diferentes conceptos que podrían ser complicados. Por ejemplo, para que un sistema exista, pues tiene que haber agentes o elementos variados.
tiene que ver unidades, información que se mueve entre los diferentes elementos, tiene que ver interacciones, tiene que ver un entorno. Y todo eso va condicionando a profundizar en conceptos como la entropía, como la homeostasis, como diferentes conceptos que no son tan fáciles de enseñar en poco tiempo. Entonces, si le dan a la siguiente diapositiva, entonces estábamos intentando ver qué elemento de todo esto que se narra desde el discurso de la complejidad podría englobarme a todos los demás pequeños conceptos para hacer como la puerta de entrada a una educación formal desde la complejidad, principalmente hacia el diseño, ¿no? Entonces encontramos que el término que más acomodaba a este principio, pues podría ser la simbiosis. La simbiosis se puede explicar como una relación biológica entre dos organismos, ¿no? De diferentes especies que conviven en un mismo entorno y mantienen una asociación es bien breve y tampoco no queremos andar en más conceptos, pero pues esa simbiosis se genera gracias a otro pequeño detalle que se llama la estesis, que se refiere a la capacidad de un sistema vivo, el cual está necesariamente predestinado a percibir, experimentar su entorno de la manera más sensible y generar una autoconstrucción o una autopoiesis. ¿Qué quiere decir eso? Y por eso lo presentamos en bucles. Si se fijan, hay dos niños, bueno, al menos de mi lado izquierdo, en el que en la niña hacemos una imagen de una célula, una metáfora de células de ella, y en el caso del niño de las neuronas de él. Y las dos, tanto a nivel celular como a nivel neurálgico, se ven afectados directamente por el entorno inmediato en el cual están creando una simbiosis. Y continuamente en el día nosotros vamos creando simbiosis determinadas con diferentes elementos. Entonces es un concepto que podía englobar todo lo que marca la complejidad y desde el cual estábamos partiendo para generar esta metáfora que intentamos sea de educación. La siguiente, por favor. Bueno, la simbiosis tiene diferentes clasificaciones. Por un lado, podríamos decir que está la simbiosis mutualista, en la que ambos, tanto el entorno como el agente, ambos organismos se benefician uno del otro, salen ganando. Está también el comensalismo, que es donde uno se beneficia y el otro se ve afectado. Y el parasitario, que es donde uno se beneficia y el otro resulta perjudicado. En realidad, es muy difícil decir que no hemos evitado en las tres simbiosis. Prácticamente cualquier organismo vivo hemos aplicado en las tres simbiosis, tanto a nivel biológico como a nivel emocional como a nivel racional. Prácticamente se da en todo nuestro entendido de lo que hoy, bajo las teorías nuevas, se entiende como el cuerpo y cómo el cuerpo genera una mente que no está nada más ligado a lo biológico, sino se refiere también a lo emocional y a lo racional. Por favor, a la siguiente. Entonces, bueno, pues cómo enseñar simbiosis. Y ahí es donde hicimos toda una herramienta metodológica tratando de llegar a la chica. Y vimos que, bueno, que el cine, especialmente el de superhéroes y el de cómics, se acerca mucho a los estudiantes que eran nuestros usuarios, a los que queríamos llegar. Y empezamos a analizar con un método epistemológico diferentes eh, cómics y animes que me pudieran llevar a agentes contundentes de simbiosis. Y encontramos, después de analizar cerca de 130 elementos, un poquito más, hallamos dos cómics que me refieren muy bien a esto. No fueron los únicos, pero sí los más evidentes. La siguiente, por favor. Bueno, pues el primero es Venom, ¿no? Que es del cómic surge, y, bueno, se va al cine directamente. Y Venom, para los que no sepan un poquito del tema, Venom es un extraterrestre que precisamente se declara como un ser simbionte, que lo que hace es buscar un ser humano para poder crear una simbiosis y poder vivir en esta realidad a través de generar una simbiosis, algunas veces parasitaria, algunas veces mutualista, pero sí que al final de cuentas me está generando la evidencia, claro, a nivel metáfora de una simbiosis muy clara con un ser humano y en el cual van a tener que suscitar diferentes escenarios que están cercanos, y te lo vamos a explicar, a fenómenos de diseño para poder subsistir las dos partes. Vamos, un poco más adelante vamos a ver cómo es que el diseño realmente me ayuda o no a estos procesos de simbiosis. Entonces, bueno, no me detengo mucho en esto, pero esa es la explicación en el artículo viene más a profundidad la explicación del cómic y lo que suscita dentro de esto, ¿no? La siguiente, por favor.
Y el otro fue un anime japonés que a mí en lo particular me gusta mucho, que es Evangelion. Y Evangelion pues trata precisamente ya en un futuro distópico, bueno, que hay una amenaza sobre la Tierra y demás, y entonces se crean organismos artificiales, robots, diseños muy avanzados, en los cuales para que funcionen tiene que haber una simbiosis con seres humanos muy particulares y generar un tipo de simbiosis que en algunos de los capítulos se vuelve parasitaria, en algunos se vuelve una simbiosis muy mutualista y donde el organismo en algunos puntos nos deja la duda si está vivo o si está inerte o qué está pasando con eso. Entonces, a partir de la lectura de estos dos, del anime y del cómic, pudimos explicar a más profundidad en el artículo el asunto de la simbiosis y dejar claro que la simbiosis al final deriva en una lógica de complejidad. Y entonces ya ahora sí, con esta base explicada, nos atrevemos a ponerle más puntos a comprensión del alumno de lo que es la complejidad y cómo el diseño puede ayudar cómo desde la complejidad podemos comprender el diseño de una manera diferente. La siguiente, por favor. Y aquí es donde entra el diseño. A ver, si bien la simbiosis la entendemos como una relación que se da entre un entorno y un individuo en particular, pues también sucede entre una colectividad, donde sería el individuo, una colectividad urbana posiblemente, y la ciudad, que es el entorno. Hablando de climas, hablando de vegetación, de todo lo que suscita en un entorno. Y entonces, desde el entendido de la complejidad, la simbiosis se da por las fricciones que crean los procesos múltiples y complejos del entorno con el individuo, ¿no? Siempre hay una fricción, por ejemplo, un caso que les digo a mis alumnos es cuando ellos tienen una alergia. Bueno, pues lo que pasa es que se encontraron un entorno en el cual el cuerpo no puede leerlo, la fricción del entorno y sus características está generando una respuesta en el individuo y es una fricción que no acaba de procesarse, ¿no? Es una simbiosis que tiene puntos que no están acabando de ser procesadas por alguna de las dos partes. Eh, pero también existe la forma de mitigar esa alergia, por ejemplo, y ahí sería una adaptación. El individuo está generando una adaptación al entorno, está solucionando la simbiosis. Estas adaptaciones o mutaciones del individuo hacia el entorno o del entorno también al individuo, pues son nuevos procesos que nos ayudan a sobrevivir las simbiosis existentes en todo el entorno. Es parte de lo que explicamos en el artículo y aquí es donde ponemos énfasis en el asunto del diseño. La siguiente, por favor. Vamos a poner un ejemplo y me centro principalmente en la imagen de en medio. Estos niños en Colombia, en Medellín, en un barrio de las favelas estas de Medellín, pues bueno, ya es muy conocido, ¿no? El caso de que resultaba que ellos estaban expuestos a una violencia muy marcada. Y entonces, digamos que el individuo que habitaba esta simbiosis, que era los habitantes de esta colonia, pues vivían en un entorno altamente violento. Y entonces ellos tuvieron que generar adaptaciones de algún tipo para empezar a mitigar ese tipo de simbiosis. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en este caso fue por medio del arte, las representaciones y el arte de pintar a los niños que habitan el barrio de alguna manera empezó a que el entorno pudo empezar a cambiar porque se empezó a respetar, porque ya había una representación de, de un tipo de adaptación que el organismo, el individuo estaba ahora sí que dialogando con el entorno para poder tener una mejor simbiosis. A estas adaptaciones es a lo que también se le llaman procesos emergentes, procesos que emergen, de ahí viene el término de emergente, que emergen de alguna de las partes del entorno del individuo para poder adaptarse, ¿sí? Entonces, continuamente estamos generando adaptaciones para poder sobrevivir. En el caso de las alergias, que les decía, bueno, pues la medicina es una adaptación, el cambiar de hábitos de alimentos también es una adaptación y estamos generando adaptaciones permanentemente al entorno, en cualquiera de los casos, a nivel biológico, a nivel emocional o a nivel racional, o los tres en un solo golpe, ¿no? La siguiente, por favor.
Volvamos al caso de las películas. Ya hablamos de que entonces está la simbiosis, están las adaptaciones para poder sobrevivir a la simbiosis, pero estas adaptaciones, y aquí es donde entra el diseño, estas adaptaciones necesitan representaciones y necesitan objetos virtuales o objetos tangibles que me guarden como si fuera un encapsulado, que me guarden memorias de las adaptaciones que yo ya realicé. Esto me facilita la permanente adaptación al entorno. Y aquí presentamos dos casos, por ejemplo, en el inicio del capítulo 2 de la película de Venom. Lo que sucede es que ya el extraterrestre, el simbionte y el ser humano pues ya aceptaron su realidad, aceptaron que hacen simbiosis. Y entonces, en la primera escena, el extraterrestre le está haciendo el desayuno al humano y para hacerle el desayuno está utilizando elementos de diseño, está llevando hacia él su amabilidad por la adaptación a través de representaciones, a través de acercarle objetos de diseño, a través de convivir por medio de los objetos. Y entonces los objetos me están sirviendo como ese encadenamiento entre la simbiosis para recordar adaptaciones que ya tengo. Y esa lógica me está cambiando o me podría cambiar la forma de entender el sistema, de entender el diseño, porque entonces hablamos de un diseño que es desde una premisa de la complejidad relacional, me ayuda a crear mejores adaptaciones con el entorno. En el caso del anime de Evangelion es muy parecido, les comentaba ahorita, el robot lo que hace es ser como esta adaptación entre el individuo que está intentando solucionar un problema, que es esta invasión extraterrestre que se presenta ahí también, y tiene su objeto, que es el robot, para poder relacionarse con ese entorno. Están creando una simbiosis y el diseño es la adaptación para sobrevivir a esa simbiosis. Por favor, a la siguiente. Entonces, bueno, pues para que no se nos pierda esta idea, lo que estamos diciendo entonces es que una simbiosis a la cual estamos expuestos todos, porque es un proceso de la realidad y natural, se genera por medio de dinámicas de fricción. Todo el tiempo el entorno nos está creando fricción y nosotros estamos solucionándolas por medio de adaptaciones, adaptaciones que se dan permanentemente. Y bajo esta premisa, el diseño en todas sus escalas, ya sean virtuales, sean tangibles o demás, eh, lo que encapsula realmente es una memoria de las adaptaciones entre el entorno y el individuo. Me ayuda a seguir subsistiendo porque entonces si yo tuve una adaptación importante ante el entorno, yo voy a querer volverlo a utilizar. Y para volverlo a utilizar y que tenga realmente un entendido significante, necesito tener una representación para eso. Acabamos de hacer una publicación hace poquito y uno de los resultados que hallamos es que cosas que no, comunicaciones o adaptaciones que no se representan, no se significan en un objeto o una representación, son muy volátiles, no tienen en realidad un aterrizaje en nuestras vidas o en la calidad de vida o en la realidad que queremos. Todo lo que necesitemos que tenga una valorización en nuestro entorno tiene que tener una representación y desde esta premisa de la complejidad, el objeto lo vemos en este asunto, o sea, me crea la representación de estas adaptaciones, la memoria al sistema, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, para cerrar el artículo y también que me da pie a una publicación que se hizo hace poco de un libro, entonces el objeto me funciona como una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Pues es algo que me ayuda a conectarme de mejor manera con la simbiosis y que el entorno también me ayude a hacerlo. Esto lo explicamos en el artículo tratando de decir qué es el objetivo final, entender que el diseño bueno, les decía que una es la premisa de ver cómo enseñamos esto y el segundo objetivo es esto, entender que el diseño desde esta premisa que intentamos educar de complejidad tendría que verse como una interfaz. Una interfaz, imagínense una memoria USB lo que está conectando es de alguna manera mis recuerdos o mis memorias adaptativas que son mis archivos con el CPU y empezar a crear una simbiosis entre mi computadora y mi pensamiento y está uniendo los dos, está generando una simbiosis. Bueno, pues de esa manera pensamos que el diseño también lo es. Una ciudad puede ser la interfaz realmente armónica o desarmónica entre un entorno y los seres que la habitan. Entonces, desde esta premisa estamos intentando
crear propuesta de narrativa para un documento de educación y de formalizar una nueva manera de ver el diseño y acercarnos más a este proceso que pensamos que es más contemporáneo a estos tiempos y nos acerca a precisamente tener un mejor entendido del diseño para generar entornos con mayor calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es la propuesta inicial del documento que se puede leer ahí y que se propone alrededor de esto. Bueno, pues muchas gracias. Exactamente 20 minutos y hasta allí acabé. Gracias.